Ya, hola a todos. Vamos a partir la ayudantía. Si tienen cualquier consulta, me la pueden hacer al correo. ¿Ok? Entonces, para esta ayudantía tenemos algunos cuantos ejercicios al principio de momento curvatura, después de un modelo de tensión de formación de acero, de barras de acero más bien dicho, tanto en tensión como en compresión, y después alcanzamos un ejemplo de dispositivos de pandeo restringido en un edificio industrial. Entonces, para el primer ejercicio, nosotros nos piden, nos dan la siguiente viga de hormigón armado de esta sección, de 100 centímetros de alto, 40 de ancho, con esta disposición de barras, que son 3,25 arriba y abajo, y de repartición 8,22. Entonces nos piden determinar y graficar la relación momento-curvatura de esta sección. Nos piden definir esta curva por los siguientes puntos. Por la primera fluencia, la resistencia máxima, sin mayorarla, y considerar por lo menos dos puntos adicionales. Asumiremos 5 centímetros de recubrimiento al eje, o sea, esa distancia ahí, 5 centímetros, y asumir que el acero tiene comportamiento elastoplástico, o sea, fluencia y después se deforma plástico, con 4,2 toneladas por centímetro cuadrado de tensión de fluencia y una elasticidad típica 2100 toneladas por centímetro cuadrado, y que el hormigón se ajusta a esta curva, que es la típica de Hawkinson, con FC' de 0,25 toneladas por centímetro cuadrado, una deformación de fluencia, por así decirlo, de 0,02 y una deformación última de 0,003. La tensión, según deformación, se da según esta curva. Esta curva, FC' por todo esto, para esta zona, y si E sub C es mayor a E sub 0, es FC'. Ya, pues, entonces, para hacer todo esto, se ocuparon los códigos Octet, que están implementados acá. Yo les voy a ir contando mientras vayamos resolviendo. ¿Ya? Incluso vamos al tiro. Primero, aquí se define la elasticidad del acero de refuerzo, o sea, la información y las características del acero de refuerzo, como el módulo de elasticidad y la tensión de fluencia. Lo mismo del hormigón, el FC', y después hablan de las características de la sección, que son el ancho de 40 centímetros, el alto de 100 centímetros, el vector de áreas de acero, por lo tanto, cuántas barras acá, de arriba hacia abajo tenemos 14,73 centímetros cuadrados, en 7,6, 7,6, 7,6, 7,6, y después 14,73 de nuevo, esto podríamos cambiarlo. El vector de posición del acero en relación al centro de gravedad, o sea, si nos paramos acá en el centro de gravedad de la sección, esta fila de barras está a 45 centímetros. Claro, si toman 5, 5, 100 menos 5, 5, 90, por lo tanto la mitad, 45. Entonces, ahí estamos parados, 45 centímetros, 27, 9, menos 9, menos 27, menos 45, porque estamos parados en el centro de masa. En los datos de compresión, la viga esta está sujeta a una compresión, nos piden evaluar el momento de curvatura según esta compresión, de 31 toneladas. ¿Esto cómo lo vamos a resolver? La curvatura es la rotación, es la variación de la rotación por unidad de longitud de un elemento que trabaja en flexión. O sea, cuando hablan de curvatura, uno puede hablar de esta diferencia de acá. Entonces, tomando la ecuación diferencial, uno puede quedarse con la deformación unitaria dividida la altura. Esta curvatura como trabaja lineal por tramos, por lo tanto uno puede asumir que las tensiones, las deformaciones son lineales. Entonces puede haber barra fluyendo, puede haber barra en el largo elástico, sin ni siquiera fluir, comprimiéndose, etc. Es lo típico que han visto antes en sus ramos de hormigón. Esto. Entonces, dentro de las secciones que pueden presentarse en el momento de curvatura, normalmente se definen zonas así. O sea, la primera zona no agrietada, que si se fijan va con una pendiente correspondiente a la elasticidad por la inercia bruta, y gross, no está agrietada, por lo tanto la sección responde con una alta rigidez, en principio con una alta pendiente, se da así. Entonces, no tenemos grietas,
y el diagrama de tensiones es chiquitito porque ahí las tensiones son súper bajas. Cuando aparece la primera grieta, ya que el hormigón no tiene resistencia prácticamente a la tracción, se genera la primera grieta, que llega hasta el eje neutro. Si se fijan, el eje neutro era acá, ahora tenemos el eje neutro acá. Se genera la primera grieta, por lo tanto, cambia la pendiente, ya en alguna zona donde se genera la primera grieta, cambia la pendiente, porque tenemos la inercia agrietada. Después, si seguimos por esa zona, empiezan a aparecer cada vez más grietas, hasta que el acero de abajo, que está en tracción, llega a la fluencia. Después, siguiendo por ese camino, cuando ya el acero de abajo está fluyendo, por lo tanto no aporta más resistencia que esa, se empieza a formar algo más parecido a algo plástico, ya que el acero era elastoplástico, empiezan a aparecer más grietas, ya que el acero pasa su deformación de fluencia, y siguiendo, llega el punto en el que el hormigón falla por compresión arriba. Entonces que la deformación arriba del hormigón es la última, SU. Y eso, y ahí falla. Entonces, el comportamiento típico es que el momento último no sea tanto mayor que el momento de fluencia, es mayor pero no tanto, y la ductilidad que se le pide a la sección en curvatura está definida por el momento último dividido el momento de fluencia. Entonces, en cualquier sección, si se acuerdan de cuando se calculaba el momento de curvatura, es parecido a cuando se hacía flexo-compresión, tenemos este caso. Tenemos que las tensiones son lineales, las deformaciones son lineales, digo, después las tensiones no pueden ser, entonces ahí se hace la repartición, y se hace una sumatoria de fuerzas en esta sección donde tenemos el momento que se genera, la fuerza de compresión, el bloque de Whitney, que es la resistencia a la compresión del hormigón, tenemos la compresión del acero comprimido, Fs', la tensión de compresión, y la tensión del acero, que puede o no estar fluyendo. Eso se generan estas fuerzas de acá. Entonces se hace el bloque de Whitney, se achica esto, ¿se acuerdan? Tenemos B1 por Z medios, el B1 por C, digo, va a ser el bloque de Whitney, el rectángulo ese que se asumía, C medios porque estamos parados en el centro de masa, entonces si hacemos la sumatoria de fuerzas con respecto a ese centro de masa, vamos a sacar sumando la fuerza P, menos la fuerza CS', que es la acero en compresión, menos la fuerza de compresión del hormigón, más la fuerza de tracción del acero. Tenemos podemos sacar las cosas, ahí tenemos una ecuación, y lo mismo para el momento, si hacemos momento con respecto a este punto, tenemos para relacionar el momento con estas cosas, y podemos calcular todo. Entonces, esta sección puede ser más difícil o de geometría más rara que esta. Entonces, lo que se ocupa normalmente es un algoritmo para poder resolver esto, que no dependa, entre comillas, de la sección, cosa que no sea como una solución analítica como las típicas que teníamos para vigas rectangulares. Una opción es un modelo de fibras, que es lo que se implementa acá. Entonces, este modelo de fibras divide la sección en varias zonas, y cada zona se trabaja como independiente, por así decirlo. Si uno impone ciertas deformaciones, se ve que de esa fibra, si es que hay acero, qué tensión tiene el acero, qué tensión tiene el hormigón, etc. Entonces, para poder hacer eso, el algoritmo que se implementa genera más o menos algo así. Este es como el pseudo algoritmo. Se evalúa la deformación unitaria constante que genera P, la carga P que le están imponiendo. Se eligen n puntos a resolver. De esos puntos se le asigna una deformación a cada uno, lineal, que varía desde la deformación que tenemos arriba hasta la deformación del acero. Para cada uno de estos puntos se evalúa la deformación unitaria en el borde de su sección, y teniendo cada deformación podemos ver la tensión relacionada a eso y calcular las cosas que les dije antes.
tanto el momento como la curvatura final. Entonces, si volvemos al código, lo voy a aprovechar de correr. Este código acá, entonces, genera aquí, le habíamos quedado el vector posición. Define la compresión, la cantidad de puntos a evaluar. Y nos pasamos a la evaluación de la curva momento-curvatura, que es esta función de acá, mφ. Entonces nos vamos a la función mφ y veo que esta función nos retorna un vector m y un vector φ, y los datos de entrada son Fc, la resistencia cilíndrica del hormigón, los 0,25 toneladas por centímetro cuadrado. Fi, la tensión de fluencia del acero, la rigidez elástica del acero, el ancho de la columna, esto asume que una columna rectangular, la altura de la columna, el vector con áreas de acero, el vector con las posiciones de las áreas de acero, posiciones del acero, la compresión axial que se le está poniendo a la sección y la cantidad de puntos a evaluar. Entrega un vector columna que contiene los valores de flexiones, o sea, los valores de momentos, y un vector φ que contiene los valores de curvatura. Entonces, primero se definen, esto lo pueden ver en detalle después cuando estén viendo el código también, pero para pegarle una revisada, se ven cuántas barras de acero, o sea, cuántos niveles de refuerzo tenemos, más que barras, cuántas filas, por así decirlo. La deformación última del hormigón en compresión. Se revisa que la carga axial no sea mayor que la resistencia de la sección, porque si no se asume esa resistencia. Después, aquí se genera el modelo de fibras, o sea, con la cantidad de separación se separa la columna, la sección, en 50 puntos. Después se define como un delta de altura, o sea, la altura unitaria, por así decirlo, la altura de cada celda. Se ve la posición de cada uno de estos con este vector, y se ve el área de cada una de estas cosas, que es el ancho de la columna por la separación. Aquí lo que están haciendo, ya que solo depende de esta dirección y no de esta dirección, se están separando estos cuadraditos, en verdad son todas estas filas. Por eso tenemos solo separación en altura, y el área de cada fibra es el ancho de la columna por el delta de altura, o sea, ancho de la columna por ese delta. Entonces tenemos 1, 2, 3, etcétera, secciones, hasta 50. Se estima la deformación de compresión que genera una flexión nula, y esto se va iterando. Entonces se asume una deformación 0 con el P que habíamos sacado antes. Se calcula un P1, que nosotros queremos que sea igual a P. O sea, ese P1 se calcula en la tensión del hormigón, esta función FCE, aprovecho de decirle, tenemos aquí la tensión del hormigón, la curva que habíamos definido antes, esto, y la curva del acero también. Según su fluencia, su elasticidad y su deformación, nos retorna una tensión, lo mismo para el hormigón, que solo depende de una Fc' y una deformación. ¿Ya? Volviendo a lo de antes, aquí. Entonces calculamos un P1, que es, para esta deformación es 0, la fuerza, la tensión del hormigón correspondiente, multiplicado por el área de hormigón, o sea, ancho de la columna, alto de la columna, menos el acero, más la fuerza, según esa deformación, correspondiente al acero, claro, todas las barras de acero, ya que no hay flexión, todas las barras de acero se comprimen por igual. Entonces, solo es la tensión del acero correspondiente a esa deformación por la suma de las áreas. Teniendo ese P1, se ve qué tan parecido es a P. Nosotros queremos que sea igual a P. Entonces, si es que, como sale acá el comentario, vamos a corregir E0. Si es que la compresión es menor que la deseada, aumentamos E0. Quiere decir que había que deformarlo más. Si es que nos pasamos, disminuimos E0 con lo que lo habíamos aumentado, lo disminuimos, cambiamos el paso de integración a la mitad del anterior, volvemos a aumentar, pero con la mitad del paso que habíamos aumentado antes, y volvemos a hacer el loop. Y esto es hacerlo menos de 50 veces, y esto son las tolerancias, por así decirlo, para cuando se alcanza P,
que sea 0.999 y 1.001. La diferencia de estas dos cosas. Hola Carlos, ¿qué tal? Bueno, después tenemos, se genera el vector para el momento. Son puros ceros, n de ceros. Entonces se ven las deformaciones en la fibra más comprimida y la fibra más traccionada. Entonces se hace un vector X espaciado entre la deformación de cero, que generaba la primera, la carga axial, la deformación última del hormigón, n puntos. O sea, es lo mismo con SI, y se resuelve cada punto de la curva. Esto lo pueden ir viendo en detalle, pero tenemos ahí algo parecido anterior. O sea, tenemos un P1 que vamos encontrando, que queremos que se acerque a P en cada minuto, porque aquí la configuración de tensión que tiene que haber siempre tiene que generar, la resultante fuerza tiene que generar P, como por acción y reacción. Entonces se repite el caso anterior, este era para cuando la deformación M es igual a 0, o sea, cuando el momento es 0, y aquí se hace para momentos variables. Entonces, se calcula lo mismo que antes, pero ahora el hormigón no responde todo igual. Todas las fibras no responden igual de hormigón, y todas las barras de cero tampoco responden igual, porque ahora hay momento, entonces ahora hay curvaturas. Entonces las deformaciones ya no son iguales en todas partes, hay una zona de compresión, una zona de tracción. Entonces se interpola las deformaciones entre la altura de abajo y la altura de arriba, y la deformación en cada punto se integra. Entonces para cada fibra se ve la tensión de esa fibra de hormigón. P1 se le agrega la contribución de la resistencia de hormigón de esa fibra. Lo mismo para el momento, entonces la contribución multiplicado por el brazo. Se hace lo mismo con el acero. Se ve la tensión. Se agrega la contribución del acero a la compresión. ¿Sí? Y lo mismo para el momento. La contribución como fuerza, tensión por área, por brazo. Y se ve lo mismo. El mismo caso anterior, si es que nos pasamos y P es más grande, el P1 que acabamos de calcular es más grande que P, bueno, se tiene que generar P, volvemos para atrás, por así decirlo, y achicamos el paso de integración, y volvemos a repetir. Y aquí está un while. Eso. Teniendo eso, entonces, esa función entera, que sé que es larga, pero muy útil, nos genera la curva momento-curvatura. Entonces nos entrega un vector de momentos y un vector de curvaturas. Corriendo esto, nosotros vamos a tener el primer gráfico. La curva momento-curvatura. Para P igual 31... No, disculpen, es esta otra. Aquí está. Para P igual 31 toneladas de fuerza. Ya, déjame ver. Voy a mostrar esto primero mejor. Aquí sí, por orden del código. Momento-curvatura para P constante. O sea, ese P que nosotros le estamos poniendo era 31 toneladas de fuerza. Entonces, vamos a ver que es así. Está todos esos puntos, ahí nos muestran cada uno de los puntos que evaluamos. Tenemos la zona inicial, una zona con alta pendiente. Después pasamos por la parte con grietas, esta zona de acá. Después por acá está el punto de influencia. Y aquí tenemos el momento último. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Esto, si se fijan, nos habían pedido la curva unos cuantos puntos, pero nosotros con este algoritmo pudimos hacerla entera. Entonces tenemos aquí punto cero, el punto de influencia por acá, el punto último y algunos puntos al medio. Entonces nosotros podemos la curva exacta, que es la curva roja, aproximarla por esta curva azul. Y esta curva azul saca, o sea, son puntos al ojo. No es como que se calculen acá, si se fijan, esto es arbitrario. Mirando el gráfico que teníamos antes, vamos eligiendo este punto, algún punto por acá,
por acá y por acá. ¿Ya? Y si nosotros queremos entonces hacer lo mismo de antes, que esto es más interesante. O sea, teniendo los puntos acá, mejor le voy a mostrar esto primero. Teniendo los puntos acá, esta es la curva, estos son los puntos que elegimos, ¿cierto? Para definir esta curva. Se generan estos puntos. Ahí, entonces, extraemos los siguientes 4 puntos, que son estos que muestra acá. Se genera la curva, y lo que podemos generar es, esto era P igual 31 toneladas de fuerza, pero ¿qué pasa si vamos variando eso? Si vamos achicando eso, o aumentando. Vamos a ver esto de acá, que se genera en el código, se repite lo que hicimos antes, solo que variando el vector P. Ahora P va a ser un vector, 0, 50, 100, 200, 400, antes era solo 31, y se repite el proceso anterior, pero solo para el P actual, por así decirlo, para un P, o sea, una compresión de 0, una compresión de 50, de 100, 200, 400, etc. Podemos notar acá entonces, que este es más bonito de ver. Si se fijan aquí, 0 va aumentando hacia allá. Entonces, al tener una fuerza axial, la sección, la resistencia que se genera es menor. Es menor, ya que, por así decirlo, aquí, esa fuerza axial me está ayudando al equilibrio, por así decirlo, de la sección. Entonces tenemos una mayor resistencia, una menor resistencia, digo, pero una mayor ductilidad. Cuando tenemos 0. Entonces, si no tenemos ninguna fuerza, no nos está ayudando a equilibrar, por así decirlo, en términos de fuerza, la sección, la curvatura de la sección, así que esta cosa no tiene tanta resistencia como un caso mayor, pero tiene mucho mayor ductilidad. En cambio, si vamos aumentando esa fuerza, va subiendo, va subiendo. Entonces tenemos cada vez más resistencia de fluencia, resistencia última, todo, pero tenemos mucho menor ductilidad. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque como estos diseños hicimos resistentes, en cualquier punto en que se le pide la sección, uno puede asumir que la sección me va a responder con cierta ductilidad, pero tengo que ser capaz de asegurar esa ductilidad. Cuando se asigna un factor R de reducción por inelasticidad, hay que ser capaz de pagarlo, por así decirlo. Entonces, si uno asume que la sección iba a tener cierta curvatura, tiene que tener claro que presentar para los esfuerzos, para los elementos que estén en compresión y en flexión, tiene que asegurarse de poder dar esa ductilidad. Entonces, si el elemento está comprimido, fíjense que podrá resistir mucho, pero apenas tiene ductilidad. Entonces se nos va reduciendo cada vez más las cosas. ¿Ya? Eso es todo por este ejercicio. Si tienen preguntas, me la pueden hacer llegar, ningún problema. Les recomiendo, prueben esto, prueben variando, aprovechen que tienen este código, pueden variar las áreas de acero, pueden ponerle más acero, menos acero, etc. El segundo ejercicio que tenemos hoy día ocupa también el MFI. Entonces nos piden la relación momento-curvatura obtenida en el problema anterior, nos piden aproximarla por una relación bilineal. Con esta aproximación, Carlos, si tiene alguna pregunta, dime nomás, por si. Con esta aproximación bilineal, determine y grafique la relación corte-deformación de la viga. Corte sería acá, esta fuerza B, y deformación acá, deformación en la punta. Para la misma sección de antes, con un largo de 5.2 metros, antes no nos habían dicho el largo. Ah, no, sí, nos habían dicho el largo, pero no influía porque es la pura sección. 5.2 metros de largo y la misma sección que antes. Y obviamente la misma propiedad del acero y del hormigón. Entonces, la curva que teníamos antes se realiza la siguiente aproximación bilineal. O sea, se consideran los siguientes criterios. Que la recta elástica del primer tramo tiene que pasar por el momento de primera fluencia, o sea que la primera barra de abajo, la de más abajo fluye, porque van a ir fluyendo en cadena, ¿cierto? A medida que se vaya formando cada vez más la parte de abajo, por tracción, en algún minuto, ya que las deformaciones son lineales, esta va a ser más grande que la de arriba,
Entonces, esta va a fluir en algún minuto, después esta, etc. Si es que fluye. Entonces se puede ver en el código incluso, se puede ver acá, en la pregunta anterior, el momento de primera fluencia, que al parecer es acá. El primer cambio de pendiente, porque tenemos cambio de pendiente, inercia bruta, inercia agrietada, y ahí empieza a cambiar, quiere decir que fluyó la primera barra. Entonces, la idea es que la aproximación bilineal, que es un criterio para hacerla, pase por la primera fluencia, o sea, por ese punto, y que llegue, obviamente, al momento último, y además que el área bajo ambas curvas debe ser la misma, por lo tanto la integral de la momento de curvatura original, la roja, debería ser igual a la azul. Entonces, si se fijan, en esta zona es un poquito más bajo de esto, entonces tiene menos, parece que con esto, esta área es igual a el área que queda ahí abajo y el área que queda ahí abajo. Entonces, para definir eso, también se puede hacer con el código. Teniendo las mismas características del acero que teníamos antes, el mismo vector de áreas, el mismo vector de posiciones, la misma compresión axial, que es la de 31 toneladas, acuérdense, que ya vimos que es súper importante y no es despreciable la compresión axial que haya para ver el momento de curvatura. Podemos ver la aproximación bilineal acá. Entonces, con esto se ve el área de la momento de curvatura original, que es la roja, y con este algoritmo de acá se calcula la relación bilineal correspondiente. Entonces se calcula un M, claro, aquí está, se calcula la curva bilineal, está compuesta de 0, M y MU, 0, M, MU, y curvaturas 0, curvatura inicial, la que corresponde a ese M, y la curvatura última. Con este código acá lo mismo, o sea, con este ciclo while se puede ir calculando, ¿ya? Y eso nos entrega un M y un phi. Eso es lo importante, porque el momento último y curvatura última ya están dados. Entonces, este código calcula el phi y calcula el M. Teniendo eso, entonces, ya tenemos la aproximación bilineal, que queda por estos números de acá. Queda el momento de fluencia, 110 más o menos, 110.7, y el momento último, que era el mismo anterior, 120, con estas siguientes curvaturas. Si nosotros vemos la ductilidad, o sea, el momento último dividido en el momento de fluencia, tenemos una ductilidad de curvatura de 4,35. Esa es la ductilidad que se le pide a la sección, que es distinto a lo que se le pide al elemento, como vamos a ver más adelante. Por eso lo han visto en clases, que una cosa es la ductilidad de la estructura global, después de la del elemento, después de la sección y después de la del material. Y podemos ir viendo cómo se reduce cada vez más. O sea, cómo aumenta. Entonces, para la evaluación de la flecha en el extremo libre, o sea, la deformación, se considera el método de los trabajos virtuales. Por si se acuerdan de análisis estructural, y si no, rapidito, o sea, se pone una fuerza unitaria, se ve el momento que genera esa fuerza unitaria, y la deformación, el trabajo que hace esa fuerza unitaria por el desplazamiento en la integral del momento que se genera por la curvatura. Entonces el momento en función de x por la curvatura en función de x, por dx, la integral. Eso. Entonces, si el momento máximo es menor al momento de fluencia, nosotros vamos a estar en esta zona, ¿cierto? Si es que el momento máximo que yo le estoy poniendo, estamos acá, por así decirlo, 80, yo me muevo por la zona lineal. Por lo tanto, ver esta integral va a ser, el momento va a ser siempre de 1L, L siendo largo, hasta 0, y la curvatura va a ser la pendiente por la curvatura. O sea, se saca acá directamente y es simple. Entonces la deformación, si es que el momento es menor al de fluencia, la deformación es esta. La curvatura máxima, la curvatura, o sea, asociada a ese momento, por L cuadrado partido en 3, y si es que nos pasamos del momento de fluencia, o sea, si es que el momento con el que estoy evaluando, en ese punto, está entre acá y acá, o sea, ya nos pasamos la parte elástica, o sea, es casi bilineal, o sea, es bilineal más bien dicho, la deformación va a seguir esto. Este corcho de acá viene, si quieren lo pueden hacer a mano, pero sale de
esta integral, lo mismo, o sea, sale el momento, va a ser siempre 1 por L, y la curvatura va a ser según donde estoy parado. Entonces esta integral va a ser desde 0 hasta la curvatura de acá, correspondiente a MI, va a ser esa función, y de la integral desde allá hasta allá va a ser con esta otra función de ahí. Entonces nos va a salir todo este corcho, pero es simple de evaluar. Eso, y estas son las secciones que se generarían. Entonces si el momento máximo es menor al momento de fluencia, o sea, todas las barras que están acá, en este caso estas traccionándose, no alcanzaron a fluir, los momentos van a ser lineales siempre, y las curvaturas también, porque está todo respondiendo en el rango elástico. En caso de que nos pasemos y el momento sea mayor que el de fluencia y obviamente menor al último, los momentos van a seguir siendo lineales, pero la curvatura no. La curvatura al inicio vamos a tener una curvatura, o sea, en algún minuto vamos a tener la curvatura última, en la barra más, donde el momento es mayor, o sea acá, y de ahí tenemos la zona elástica. Entonces la zona, este es el comportamiento bilineal que vimos. Evaluando entonces esta integral, nosotros podemos tener acá. Podemos hacer la curva con 100 puntos, el largo de la viga era 520 centímetros, este era un parámetro de entrada. Entonces, con esto generamos... Una consulta. ¿Sí? La ¿Claro? cantidad de puntos la elegimos nosotros. Sí, sí. Sí, eso que, quiere decir que tan denso nomás te va a quedar el gráfico final, pero la idea es no ponerle demasiado porque si no se va a demorar mucho en calcular, pero la idea es que son parámetros de uno. Ok. Entonces, con esto aquí generamos las curvaturas. Entonces, si es que... Lo tengo, ya, si es que el momento es menor al de fluencia, o sea, si el momento E, en el momento de en sub I es en el que estoy evaluando yo, ¿cierto? Se interpola entre 0, FI y FIU, o sea, esta es la cuestión bilineal, y estos son los I bilineales, o sea, el eje X del modelo bilineal, el eje Y del bilineal. Se evalúa este vector X, entre comillas, o sea, estas curvaturas. ¿Sí? Ya, si el momento, el que estoy evaluando, que me entrega esta cuestión, para cada uno de estos momentos, si es que el momento es menor al momento de fluencia, por así decirlo, o sea, el momento de este punto acá, que no corresponde a la misma curvatura que el de fluencia, pero pasa por ese punto, por lo menos. Si es que es menor, entonces la deformación, la flecha de la viga va a ser esto de acá, ¿cierto? O sea, ese primer término. Ahí está. La curvatura por L cuadrado dividido en 3. Y si no, o sea, si es mayor, la deformación va a ser esto de acá. Entonces aquí tenemos esto de acá. ¿Ya? Entonces, haciendo ese loop, vamos rellenando el momento y podemos graficar. Y nos sale... Uy, disculpen, esto era antes, ahora sí. Run. Entonces, lo que nosotros vamos a generar este gráfico. Curva corte, o sea, fuerza en la punta, fuerza en la punta, aquí está. Fuerza en la punta contra deformación en la punta. Si hacemos eso, entonces, nosotros vamos a tener la curva momento-curvatura aproximada, la que teníamos acá arriba. Aquí está en el código, en que se genera la misma. Y la curva corte contra deformación es esta de acá. Entonces podemos ver que tenemos una zona elástica y al final entramos en un rango inelástico. ¿Qué es lo importante de esto? Que se pueden sumar efectos P delta con P delta o sin P delta. Si se acuerdan, el efecto P delta era esto de acá. Si se fijan, aquí hay una fuerza de compresión, ¿cierto? Hacia allá. Entonces el momento de la sección, yo estoy asumiendo que viene solo de B, ¿cierto? De B por L. Pero a medida que esto se va formando, a ese B por L, yo le puedo restar esa fuerza por ese brazo. Son los efectos de segundo orden. Entonces, si es que se lo resto, tenemos acá dos gráficos, o sea, sin efecto P delta y con efecto P delta. O sea, con efecto P delta sería el momento que estoy generando, el momento que resiste, menos
P por D. Entonces, esa sería la línea azul. Si se fijan, es súper parecida. Entonces, en este caso, tomándola en cuenta o sin tomarla en cuenta, da súper parecido. Hay casos que pueden ser más, se pueden notar más. Por eso se pueden hacer la comparación. Pero aquí tenemos entonces las distintas curvas. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar de esto? La deformación que está considerando esto son solo efectos flexurales, no está tomando en consideración deformaciones de corte, deformaciones por como, como slipping de las barras, o sea, cuando no se unen las barras al hormigón, ¿cómo se llama? Deslizamiento de barras, eso. Entonces, sin efectos P delta, vamos a tomarle ya que son prácticamente iguales, tenemos este caso, ¿cierto? Tenemos esta bilineal. Tenemos este punto I, que está a 21 toneladas de fuerza y a una deformación de 3.4, así, 3.39. Y corte último, que generaría esto, acuérdense entonces la curvatura última, por lo tanto la curvatura de falla. Aquí, en una deformación de casi 5 centímetros y un corte un poquito mayor de 23. Si se fijan, la ductilidad de desplazamiento de la sección, o sea, ese punto dividido en ese punto da 1,46. Entonces es notablemente menor que la ductilidad de curvatura. Esto, si se fijan, la ductilidad de curvatura que nos había dado antes, desde aquí hasta este punto era 4, algo. O sea, perdón, claro, aquí 4,35. Y aquí 1,46. Entonces, ¿a qué me refiero? Si uno pide entonces, si le pide el elemento para pagar un R que uno eligió, una curvatura muy alta de deformación de ese elemento, por así decirlo, imagínense, no sé, pues aquí le pedimos 3. Que la ductilidad de desplazamiento del elemento sea de 3. Eso quiere decir que la sección tendría que haber tenido una mucho más grande, también, porque esto se va agrandando. Entonces, ya le pedimos, si aquí le pedimos 1,46, la sección recién responde con 4,35. O sea, si es que le hubiésemos pedido más al elemento, la sección tendría que haber respondido con más ductilidad todavía, y por lo tanto el material con mucha más, y tal vez no sea capaz de hacerlo el material. Entonces, por eso es importante no llegar y elegir un R. Y eso es como moraleja que siempre tienen que tomar en cuenta y el profe siempre se lo va a repetir. Que el R hay que pagarlo. Entonces, comparando el desplazamiento último del extremo, o sea, este último desplazamiento con algún valor referencial, hay como valores referenciales para calcular la deformación última de un elemento en flexión. En flexión simple, por ejemplo. Aquí tenemos esto de acá, que es la curvatura de fluencia por L cuadrado partido en 3, más la diferencia entre curvatura última, o sea, perdón, bueno, el otro gráfico, curvatura última menos curvatura de fluencia, por el LB, bla, bla, bla. Y aquí tenemos los parámetros, o sea, con LP normalmente para esto se mide la mitad de la altura. Entonces, para una viga de alto H de 1 metro, de un largo 5,2 metros, el LP sería la mitad de H, o sea, 50 centímetros. Las curvaturas son las curvaturas de fluencia, curvatura última y deformación última, entonces podemos evaluarlas. La deformación aquí es esta ecuación. Y esa curvatura última de referencia nos da 6,52 centímetros y a nosotros nos dio 5 centímetros. O sea, lo nuestro era un poquito más conservador. Era un poquito más exacto, por así decirlo. Este método es más conservador, pero vemos que son parecidos. O sea, no nos dio, no sé, pues si la curvatura de referencia nos dio, si imagínense no hubiese dado, no sé, pues 20 centímetros, y a nosotros nos da 5. Ahí, chuta, ya un poquito más distinto, entonces reviso mi código, reviso mis cosas por si me hubiese equivocado en algo. O sea, la gracia de estos valores de referencia, la idea es ver que te da más o menos parecido. Y además es mucho más fácil evaluar esto que lo que hicimos recién. La Entonces, diferencia entre ambas curvaturas no debe ser tan notoria, ¿no? ¿entre Por cuáles lo que curvas? estás diciendo. Entre esa, la de... Es el 4,94 y la última, la de referencia. Ah, claro, si no es tan distinto, son 5 centímetros contra 6,5 centímetros, ¿cachai? No sé, po, 1 centímetro contra 100, o algo así, ¿cachai? Ya. Eso, y son como más o menos del mismo orden. Esa es la idea, que sean Si como no, tengo comparables. que checar el código. Claro, pero a lo que voy con esto es que cuando uno tiene estos valores de referencia puede calcular rápido
más o menos lo que me debería dar cuando yo lo haga más en detalle. A eso voy. Entonces, con un valor de referencia, digo ya, con el valor de referencia, que puede ser súper conservador, o sea, me va a dar un número muy alto, tal vez, 6,52 centímetros, y después lo calculo y me dio 5, se acepta. Es similar. Ya si me hubiesen dado cosas demasiado distintas, ya es una alarma. Ya, pues, si tienen alguna duda de este ejercicio, pregúntenme nomás, como siempre. ¿Qué es lo que me importa que se acuerden de esto? Que piensen la ductilidad del elemento. Nosotros, imagínense esto hubiese sido la fuerza, no sé, pues que le ponemos lateral a un edificio, típico, la fuerza de corte, por así decirlo, o sea, la fuerza con la que lo empujo para el lado, y la deformación del techo. Nosotros podríamos tener cierta ductilidad de la estructura, por así decirlo. Si nos vamos, si pedimos una ductilidad de la estructura, por así decirlo, de 3, o sea, que se deforme, que el último punto dividido en el punto de fluencia, por así decirlo, haya sido 3, como lo hicieron en los análisis push-up cuando hicieron su tarea, nos vemos que algunos elementos, si es que a la estructura le pedí 3, tal vez a algunos elementos le esté pidiendo, no sé, 1.5, digamos, que me dio esto para el elemento, cada uno da una columna, por así decirlo. Si es que a esa columna le pedí 1.5, quiere decir que a la sección de esa columna le pedí 4.4 y tal vez al material le pedí, no sé, 10. Hay una clase en la que el profe ve esas cosas. Eso quiere decir que el R hay que pagarlo. Cuando uno asume cierta ductilidad de la estructura, eso se va multiplicando, por así decirlo, hacia abajo, hacia el material. Y si es que el material no es capaz de proveer esa ductilidad, la cosa no va a funcionar. Y puede fallar. Y eso es importante darse cuenta. O sea, no es elegir un R, el R mayor posible, sino que tiene que, si es que uno eligió un R, tiene que ser asegurarse con ciertos requisitos para las secciones de que sea capaz de llegar a esa ductilidad. Que son las cosas que se hacen. Como tercer ejercicio, y ya no vamos a ocupar más el Octave, tenemos este caso. Nos dicen suponer una barra de acero de A630 420H cuya relación tensión-deformación puede aproximarse con el modelo de Mander. ¿Cuál es el modelo de Mander? Lo tengo acá. Este de acá. Está abriendo. Disculpen. Ahí sí. Modelo de Mander. Para arriba. Ya, aquí está. Nos dicen el modelo de Mander usando los siguientes parámetros. Bueno, filo, esos son parámetros del modelo. Les puedo explicar la rápida el modelo. Este modelo tiene como objetivo que sea dependiente del camino una relación tensión-deformación que es capaz de producir efectos cíclicos, o sea, las curvas histeréticas para poder predecir esas cosas. De barras de refuerzo de hormigón armado, pero la idea es que incluye pandeo. El mismo modelo para tensión y para pandeo. También. O sea, para tensión y compresión, que eso es muy útil. Entonces, para implementarlo en código de elementos finitos y se ocupan estas cosas. ¿Cuál es la idea de esta cosa? Es que según ciertos parámetros, aquí está, tiene la zona de tensión, que realmente es así, la que se ocupa normalmente como ingeniería es algo así, o sea, tenemos la tensión elástica, después tenemos una zona de fluencia, después tenemos la zona de endurecimiento, esto es, como siempre, deformación unitaria, strain, y stress, tensión. Tenemos un modelo entonces para representar la tracción de la barra, cómo se deforma y cómo responde en tensión la barra en tracción. Y tenemos también un modelo para compresión. Esa es la idea. Entonces, déjame ver si encuentro algo. Aquí está. Modelo de tensión entonces sería algo así. Eso es tracción-compresión. Para tracción, nos iríamos por esta parte, esta línea punteada. Entonces, zona rígida inicial, zona plástica, zona endurecimiento. Y para compresión, tenemos cosas de esta forma, que zona de hasta cuando empieza a fluir, ya cuando empieza a fluir se empieza a bandear, se empieza a resistir cada menos, hay degradación de resistencia, porque a medida que voy aumentando la deformación, empieza a bajar la resistencia, que es lo que no se quiere que pase, pero pasa a veces si es que la cosa se bandea, y después se reduce drásticamente hasta tal vez fallar al final. Entonces, esta es más o menos la curva que diría la parte en compresión y la parte en tracción.
Estas dos curvas, que estas son variables, o sea, tienen ciertos parámetros, los parámetros que tienen, bueno, los van definiendo acá, van haciendo ensayos, pero aquí están resumidos. ¿Ya? Tenemos para tensión, tenemos este caso, una barra de A0 a 630 420H, por lo tanto, tensión de fluencia 4200, acuérdense, ese 420, 4200 están de la fuerza, tensión última de 6300, por eso el 630, la elasticidad, como siempre, el acero 2100, la elasticidad SH, que se define ahí, 5 veces la otra, 5 veces la deformación de fluencia. La deformación de fluencia es, la pueden calcular, la tensión de fluencia dividido la pendiente, el módulo de elasticidad, o 0.002, lo típico. El ESH, que se definía 5 veces esta otra, entonces 5 por el otro, y la deformación última del acero, por eso S, del 10%, entonces 0.1. ¿Ya? La rama de endurecimiento, entonces, o sea, esta zona de acá, según el modelo, sigue esta ecuación. Que ahí la pueden buscar en detalle, pero... a ver si se las puedo mostrar. Aquí está. Sí. Esta es la ecuación 3. Ya, entonces aquí Mander et al. Propuso la siguiente ecuación para idealizar la strain hardening branch, o sea, la zona de endurecimiento, esto de acá. Entonces que la tensión del acero, ST, ese steel de traction, o tensile, no sé, como de tensión, va a ser tensión última FU más FI menos FU por este corcho de acá, si es que la deformación está entre esta zona y esta zona, y el P, ese parámetro P que está elevado ahí, se calcula así. ¿Ya? Eso. Y el ET, ¿dónde entra el ET? Ah, no, perdón. Este ET, esta es la pendiente de la curva. O sea, esto debe ser, si se fijan, el orden debe ser la derivada de esta cuestión, ¿cierto? La derivada de esta curva nos daría la pendiente en cada tramo, ¿cierto? Entonces, la pendiente en el tramo de endurecimiento sería, si yo tiro una línea así, pendiente, 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 pendiente. Así. Entonces, nos la da esta ecuación de acá. Entonces, graficando esto, nosotros tenemos el punto inicial, 0, después nos saltamos el tiro, ya que es lineal, al punto de fluencia, o sea, 0.02, sé que la tensión va a ser de 4200, la elasticidad ahí en verdad es la inicial en estos dos puntos. Después, primer punto de fluencia. De acá, o sea, claro, de acá, SH, el 0.01. En este punto de acá, de inicio de fluencia, por así decirlo, ahí ya podemos partir a ocupar esta ecuación. Esto de acá es esta fila de acá, ¿ya? A partir de este punto, obviamente. El primer punto tenemos la defluencia y después nos empezamos a tirar para allá. Entonces, así vamos. La ecuación, toda esta fila de acá sigue esta ecuación, con el P que se calcula ahí, ese P, este término, es esa ecuación, según los parámetros de ahí. Podemos ver la pendiente en cada punto con la ecuación de acá. Entonces lo mismo van ahí. Esto genera esta curva. Entonces, si se fijan, ahí tenemos la zona de endurecimiento. ¿Cierto? La parte tensión normal, fluencia, endurecimiento. Entonces, ¿cuál es la idea? De este mismo artículo, nosotros podemos graficar también la zona de compresión. La zona de compresión es la siguiente. Son estos tipos de cosas, compression envelope, y las ecuaciones para esto están definidas, se me perdieron. Buscar. Sí. Entonces, aquí, la siguiente relación es compresión, para compresión de tensión de formación, son las propuestas. Y aquí se muestran las ecuaciones, que son estas de acá. Estas ecuaciones, la gracia es que me generan la curva de compresión. Ya, con todos estos parámetros de acá, que está viendo el sigma
sigma del acero en compresión, etc. Ya pueden ir viendo, ya son más feas, pero son puros parámetros. Y con información que ya tenemos lista. Entonces, los datos utilizados para esto son los mismos que antes. Tenemos la fuerza, la tensión de fluencia, la tensión última, el módulo de elasticidad, el módulo de elasticidad ESH que se calcula. Déjame ver si lo tenemos de aquí. ESH, aquí, el ESH que nos lo dieron, 70 toneladas por centímetro cuadrado. La deformación de fluencia, la deformación correspondiente al ESH y la deformación última. Entonces tenemos por primera parte, la rama de endurecimiento y eso. Entonces con esos parámetros, con todos estos valores, podemos evaluar el parámetro alfa, que es este de acá, que tiene ciertos rangos, tiene que ser menor o igual a esto, y entre esto y esto. Entonces, evaluamos el parámetro alfa, que al parecer da esto nomás, ¿sí? Da 0.9, da mayor a 0.75, menor a 1, y tendríamos que ver que nos dé menor a, habría que chequear que nos da menor a esto. Y eso. Entonces, este modelo tiene otro parámetro, que es este de acá, L partido en D. ¿A qué se refiere ese L partido en D? Nos lo dijeron al principio. Grafique la relación tensión-deformación de una barra con L partido en D de 0, 6, 8, 12, 10, 20. ¿Qué es L partido en D? L sería la distancia entre apoyos, o sea, la distancia entre los puntos que la barra puede pandear, y D el diámetro de la barra. Es como la esbeltez de la barra, por así decirlo. ¿Ya? Entonces nos piden hacer esto para L partido en D, 0, 6, 8, 12, 20. Para un L partido en D de 0, quiere decir que el L es 0, por lo tanto que la barra está tomada en absolutamente todo su largo, por lo tanto no puede pandear. Entonces si nosotros tenemos algo así, si algo no puede pandear, sabemos que va a responder prácticamente igual a la tensión, ¿cierto? Por el material, que un metal. Si es que ya se puede empezar a pandear, ya la cosa va a ser distinta. Entonces, si es que la cosa no se pandea, nosotros podríamos esperar que se comporte igual que la curva de tensión, y si el L partido en D es mayor a 0, podemos ver que se va a comportar más o menos como la zona en compresión. Con todos estos parámetros, entonces, evaluamos el alfa con los siguientes parámetros L partido en D. Podemos calcular las distintas cosas. El EI partido en EI, eso de ahí, el FI partido en FIT, esto de acá. Después el EI, claro, ya. Vamos a calcular todas estas cosas para los siguientes FI, claro, para las siguientes zonas. Entonces, vamos a calcular los mismos puntos. Esa es la idea. Que esta cuestión de acá calcula el punto inicial, este punto, claro, ya. Teniendo eso entonces, después ver los detalles, esto lo van a tener disponible ustedes, podemos ir sabiendo para distintos valores de L partido en D, la deformación contra tensión. ¿Ya? Aquí está la información. Entonces, esto de acá entonces, graficando esto entonces, nosotros vamos a tener algo así. Si se fijan, aquí en colores se ve la zona de tracción, azul, después rojo, L partido en D igual a 0, y de ahí para adelante. O sea, L partido en D igual a 6, L partido en D igual a 8, L partido en D igual a 12, y L partido en D igual a 20. O sea, largo, muy largo, dividido en el mismo diámetro de la barra, da 20, quiere decir que esta cuestión es muy esbelta. Entonces, si se fijan, se pandea al tiro. Si se fijan, a medida que vamos achicando ese largo, por así decirlo, vamos subiendo y la cosa se va comportando cada vez más parecida a la curva de la tensión, como lo es el caso rojo, como que les dije, que L partido en D es igual a 0. Entonces, pueden verlo acá. Entonces, ¿cuál es la idea de esta cosa? Pueden ir dando cuenta. Uno, que la distancia
a la que están puestas las barras, o sea, la que están tomadas, por así decirlo, para restringir el pandeo, pues hacer los estribos de confinamiento, afecta así la relación tensión-deformación. Y pueden ver acá en los comentarios que la resistencia varía, o sea, uno varía mucho, pero pueden ver que cuando hay degradación de resistencia, cuando se habla de degradación de resistencia, quiere decir que si aumenta la deformación, la resistencia baja. Entonces tenemos degradación de resistencia desde más o menos, o sea, obvio que siempre tenemos, pero cuando es chiquitita, L partido en D igual a 6, esa zona verde ya igual no es tan terrible. O sea, igual es parecido por lo menos. Ya para abajo, el caso morado y el caso azul y el blanco, el naranjo, ¿para qué decir? Y hay mucha degradación de resistencia. Entonces, Ver que esto ni que se siquiera dice. plastifica, sino que se deforma una vez. Claro, o sea, quien parte a bandear esta cosa. Exactamente. ¿Cachai? Puede ser pandeo elástico, inelástico y otra cosa, pero ahí lo define el modelo, pero a lo que va esto es que cuando tengo algo muy esbelto, se comprime y con deformación prácticamente no está aportando casi nada de tensión porque la cuestión ya pandió. Aparte de todos los otros problemas que puede traer esa cosa. Pero eso. Entonces, si uno quiere evitar degradación de resistencia, para deformaciones más o menos hasta acá, del 0.01, o sea, del 1%, que es esa deformación, el nivel de deformación del hormigón confinado, por ejemplo, para la cero, la separación de los apoyos de la barra, o sea, de los estribos, debería ser del orden de 6 diámetros por barra. Entonces, la curva verde. Bueno, si uno quiere evitar degradación de resistencia. Por acá. Entonces, sé que esto es medio denso, pero ustedes pueden ver aquí más en detalle cuando generan esto, pero fíjense, tenemos todos los parámetros. Con todos estos parámetros calculamos los parámetros importantes y después ya es evaluar esto de acá. ¿Ya? Aquí está. Este max de toda esta cuestión son esto de acá. Tiene que ser mayor o igual a 0.2 FI, todas estas cosas. ¿Ya? Eso con este ejercicio. Entonces, aquí vamos a cerrar. Y lo último que les quiero mostrar, si alcanzamos, es esto. Esto es una presentación que hizo el profesor Carlos Peña con Cristian Orsúa, otro profesor, que implementaron dispositivos BRB en un edificio industrial mayor, en Chile. Esto fue para un congreso de la Asociación Chilena de Sismología e Ingeniería Sísmica, del HISINA. ¿Cuál es la idea de los BRB? Que yo creo que se los comentó en clases. Los BRB son elementos de pandeo restringido, que son un núcleo de acero rellenado por hormigón, por mortero, cubierto con una camisa de acero, que es esa cosa roja que se ve ahí. Entonces, obviamente, la sección de acero puede ser, hay distintas formas, pero ¿cuál es la idea de estas cosas? Que al no poder pandear, como vimos recién, fíjense, en el... Uy, lo cerré, espera. Lo que quiero que se acuerden es, como moraleja del P3, cuando teníamos un L partido en D de 0, o sea, el largo sin tomar, por así decirlo, de la barra, dividido en el diámetro igual a 0, o sea, tomada en todo su largo, la cuestión se comporta igual que en tracción, ¿cierto? La curva roja es igual que el azul que está por abajo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que tanto en tracción como en compresión se comporta igual, por lo tanto, en este caso, cuando tenemos la barra de acero, por así decirlo, lo del medio, tomado en todo su largo, no puede pandear porque está recubierto por mortero y que además está confinado por el hormigón, por el acero digo, no puede pandear, por lo tanto esta cosa se comporta igual en tracción y en deformación. Un resorte, prácticamente. ¿Ya? Que lo útil de eso es que la típica riostra, cuando está en... Las típicas riostras que se ponen, cuando está en tracción, esto es el comportamiento de la riostra sola, obviamente en un sistema de dos riostras, que normalmente por eso se ponen dos, se comporta más o menos así como la roja, o sea, hay degradación de resistencia súper grande cuando se está en compresión, porque la riostra pandea. Entonces por eso se ponen de a dos las riostras, una en compresión y una en tracción, tal que su comportamiento es
más o menos igual en tracción como en compresión, porque la zona en tracción responde como si el sismo va por un lado, una riestra se tracciona y la otra se mondea, se comprime, y en caso contrario, al revés. Entonces la idea es que sea simétrico esto. En el caso de los BRB, que es la curva azul, esta cosa se comporta igual en tracción que en compresión, con súper poca degradación de resistencia, o sea, vemos que mientras aumenta, o sea, sin degradación de resistencia, más bien dicho, porque aumenta la deformación y la resistencia sigue subiendo, no empieza a bajar, como en este caso, que íbamos por acá, aumenta la deformación y bajamos la resistencia, se comporta totalmente simétrico, y es un ciclo histerético bien, bien bonito. ¿Cuál es la idea de esto entonces? Esto se implementó por un edificio real. El largo del edificio, como datos generales, era este edificio de acá, pero eran 118 metros de largo, 50 de ancho, 15 metros de alto, eran 5.300 metros cuadrados. Entonces aquí van diciendo, de largo eran 13 vanos, de ancho eran 6 vanos, eran 2 pisos de 7.5 metros cada uno, cada nivel tenía 5.300 metros cuadrados. Entonces se pusieron en la dirección corta 28 en el piso de abajo, 28 PRB, o sea, 28 de estos, con un alma de 142 centímetros cuadrados. Esto, ¿sí? En la dirección larga se pusieron 28 para abajo, 24 arriba, o sea, en total se pusieron 101 dispositivos. Notando que no son todos iguales, son algunos de 142, el alma de acero, 142 centímetros cuadrados, 84, 121, 71. ¿Ya? Esto debe ser la fuerza de fluencia, si no me equivoco, que es capaz de resistir cada uno de estos, ¿ya? Se diseñó esto para la norma 2369, para la 3411, que es con elementos de amortiguación, todas esas cosas, con la 433 más el decreto Supremo 61 después del terremoto, y con la 3171. Entonces, este edificio teníamos la dirección larga, teníamos puros de estos, etcétera, lo mismo al otro lado. El piso superior también teníamos puestos en B invertida, fíjense. ¿Ya? Estos podrían estar puestos hacia un solo lado, ya que responden igual, no es necesario ponerlos a pares, pero demuestran cómo lo fueron poniendo. Entonces, por dentro son algo así, más o menos. Esto es un detalle más o menos de cómo se detalla por dentro la cosa, los distintos tipos, los distintos núcleos que podrían haber tenido, ¿ya? Que se genera grout, el mortero, la camisa de acero de afuera con cierto espesor, eso, el detallamiento que se hacía a las zonas de conexión en las vigas, que tienen que llegar al punto medio, todas esas cosas. Lo mismo en la zona cuando llegaban viga columna, y columna ya al suelo. Más detalles, y ya aquí fotos reales, ¿ya? Fotos reales de cuando se hizo. Estos son los BRB, si se fijan. Un núcleo de acero compuesto por fuera hay una camisa de acero, está pintada, pero por dentro puro mortero, relleno, inyectado a presión para que recubra todos los espacios. Y este montaje, o sea que el montaje es como algo súper potente. Y está la conexión a las columnas, los pernos de anclaje, todo el tema, la cantidad de pernos que tuvieron que ponerle, que imagínense, esto la idea es que fluya, entonces la resistencia que va a tomar esto, la idea es que si esto está fluyendo, no arranque esto de acá, pues no sé si se acuerdan no sé si vieron ustedes en sus ramos de acero, si diseñaron conexiones o vieron de eso, pero las conexiones normalmente se diseñan no para la fuerza que le va a llegar, por así decirlo, del modelo, sino que es para del elemento que conectan, tal que si el elemento fluye o falla, lo que sea, no falle la conexión. Entonces, ¿cachai la cantidad de pernos que le ponen? Eso. Tenemos acá más conexiones. Si fíjense, tenemos unas de zona cilíndrica, de sección cuadrada o rectangular. Las uniones de las vigas. Lo mismo, las placas. Tenemos más fotos de las conexiones de corte para las losas que pegó. Y el modelo que se hizo un modelo en SAP 2000. ¿Ya? El modelo se hizo en SAP 2000 y, obvio que era gigante el modelo. Se modeló todas las conexiones de
al suelo se tomaron como rotuladas, no se tomaron como empotradas, ya eso es importante. Normalmente cuando tenemos marcos arriostrados, la idea es que se tomen como rotuladas. Y dice que después cuando se haga la construcción, se haga el diseño, efectivamente se logre rotularlo, por así decirlo, y no empotrarlo al suelo. Si se fijan, a ver, aquí está tomada, aquí no tiene, sí, o sea, está solo tomada por los pernos de anclaje. No se le hace una silla con pernos de anclaje más potente a las columnas, porque se quiere que sea rotulada. Que es importante, cuando tenemos marcos arrastrados, la idea es que sean rotulados. Si hay marcos que son de momento, las conexiones son rígidas. Eso es lo típico. Entonces, ya, parámetros un poquito más del edificio que salió. El peso sísmico del primer nivel, 8.386 toneladas. Nivel superior, el peso sísmico total, 12.471. El periodo de la dirección corta, o sea, hacia allá, dio 0,45 segundos. Con el primer modo, con el 80% de la masa, o sea, algo más o menos ideal. En la dirección larga, 0,46, o sea, súper parecido. O sea, ya, fíjense que es mucho más grande, pero con la disposición que se tuvo de estas cosas, se logró un periodo de 0,46, prácticamente igual, también con el 80% de la masa, y el periodo torsional, que es cuando ya escucha, no puedo mostrar la mano, pero cuando esto ya va girando, como girando en torno al eje vertical, es un periodo de 0,33 segundos, con 80% de la masa también. O sea, súper regular, más o menos en ese sentido. Se hicieron lo mismo que hemos visto en el curso, se hicieron los espectros, el espectro de uso para 2369, con un amortiguamiento de 5%, un R de 5, un coeficiente de importancia igual a 1, etc. Se obtiene el siguiente espectro, elástico, con R igual a 1, inelástico, reducido, 0, ahí. Aquí se marca el periodo torsional, si no me equivoco. No, aquí se marcan los periodos prácticamente, caen casi todos los periodos casi iguales. 0,46, 0,45, salvo el torsional que es un poco distinto. Aquí se marca el 0,45, caemos en el plató de la 2369 y en la 433 no caemos en el plató, será. Eso. Aquí están los parámetros que se ocuparon para hacer el espectro. ¿Se acuerdan? Similar a lo que hemos hecho antes. Según la 3411 se tiene que corregir ese espectro hay distintas características, pero aquí están los factores para la corrección. ¿Ya? Entonces, ya que tenía estos disipadores, porque estas cosas como pandean, disipan energía, entonces por eso se ven con la 3411, el espectro de uso que se saca en la 3411, se saca de acá, le dio esto. Estos son algunos que fueron armando con distintos registros al parecer. El espectro de desplazamiento, digo, el pseudoespectro de aceleración. Y esto se hace para distintos análisis de niveles de sismo. El sismo operacional, o sea, el Operating Level Earthquake, con el sismo operacional se espera que la estructura presente un comportamiento 100% elástico, y esto, la demanda se elige con una probabilidad de excedencia de 50% en 30 años, o sea, un periodo de retorno de 43 años. Después está el sismo de diseño, que se esperan incursiones inelásticas, o sea, se espera que las secciones, todo eso se metan un poquito en la zona inelástica, pero súper limitado y prácticamente sin daño. Se elige demanda con probabilidad de excedencia un 10% en 50 años. O sea, en esos 50 años se espera que haya uno o más sismos, un 10% de probabilidad. O sea, eso se corresponde a un periodo de retorno de 475 años. Y ya para el sismo máximo considerado, que es, se espera que la estructura no presente colapso. Entonces, aquí es cuando entran todos los niveles de detallamiento, de confinamiento de columnas de hormigón, todas las características de ductilidad, o sea, los requisitos de ductilidad de los elementos de acero, todo, para que la estructura no colapse. O sea, que se meta brutalmente la parte inelástica y todo, pero que no colapse. Entonces, que no se generen, que no fallen las vigas, todo ese tipo de cosas. El máximo considered earthquake, se elige demanda con probabilidad de excedencia del 2% en 50 años. Son periodos de retorno de 2.475 años. Según estos sismos,
esa probabilidad de excedencia, se generan los siguientes espectros de peligro uniforme, si no me equivoco, para lo mismo, el design level, maximum y operating level, verde. Entonces fíjense, para el máximo considerado es una aceleración de 2.4, 2.45 G en el plato, que es gigantesco. O sea, ya el operacional, que es el típico que nosotros vemos, es ya un G, pero imagínense 2.4 G, o sea, poner el edificio de lado, por así decirlo, y sumarle la masa al doble. Es gigante. Según, con todos estos espectros, se fueron sacando los distintos parámetros, o sea, el corte basal que se fueron viendo, el corte, bueno, fue dando 6.198 toneladas de fuerza, 6.945, etc. Ese número por sí solo no nos dice mucho, pero el corte basal dividido en el peso sísmico, como porcentaje, eso sí nos da una orden de magnitud distinta, o sea, podemos notar algo. Entonces, podemos notar que el corte para el operating level era del 50% de la masa, el corte para design level 56%, y para el máximo considerado 70% de la masa. El desplazamiento de techo, solo ya 7.5 centímetros, 25 centímetros, etcétera, como porcentaje de la altura, o sea, como el drift, 50%, 0.5%, 0.97%, 1.7%. La idea es limitar esto dentro del 1.5% para limitar daños, vemos que se cumple, salvo acá. Y el factor de reducción, los factores que se hacen de reducción del corte elástico partido del corte inelástico, este RMUX, fueron dando lo siguiente. ¿Ya? Lo mismo para la dirección larga. ¿Sí? Bien, son más o menos parecidos. Entonces, aquí están las curvas histeréticas de por ejemplo, un dispositivo PRB del piso inferior, para cada nivel de demanda sísmica considerado. O sea, porque esto se hizo no se hizo con los espectros y todo, pero también se hizo para los registros, distintos registros, que son los mostrados ahí, escalados para que alcancen el espectro. Con eso se tienen las siguientes deformaciones histeréticas para el sismo operacional, de diseño y el máximo considerado. Si se acuerdan los requisitos, aquí se pedía que la estructura presente 100% comportamiento elástico, aquí incursiones inelásticas chicas, y aquí se pedía que no fallara. Entonces, podemos ver que se comporta absolutamente simétrico para tracción y para compresión. Todo cae dentro y no hay zonas raras, así como que se escapa cuando veíamos la otro tipo de rostros. Si se fijan, esto fue lo que salió del modelo, y este es el comportamiento que se asumía que tenía. Porque ese comportamiento histerético se asume que sigue esta curva. Entonces vemos esa curva, obviamente, y no se comporta como una riostra típica sola, ya que hubiese sido algo más así. Entendiendo eso, entonces, para un solo dispositivo PRB, se ve que para el sismo operacional se mete un poquito en la parte inelástica, pero reducido, y empieza a aumentar eso. Ya para el máximo considerado se mete súper alto. Esta es la dirección corta a la izquierda, dirección larga a la derecha del edificio. Ven que es súper simétrico. Este es el comportamiento global del edificio, o sea, el desplazamiento de techo contra el corte basal. Para la dirección corta, dirección larga. Vemos también que obviamente ya no es tan simétrico porque hay distintas cosas participando, cosas fluyendo, cosas sin fluir, todo, pero no es tan bonito como el otro, digo, que era de una sola riostra, porque esto se comporta según el modelo que pusimos al principio, pero esto ya es la suma de varias cosas, pero vemos que igual es más o menos simétrico, o sea, no tiene deformaciones raras, no tiene degradación de resistencia. ¿Ya? Vemos cómo va aumentando notablemente para el sismo máximo considerado. Esto es la disipación de energía respecto al tiempo, el sismo de 130 segundos prácticamente, que se utilizaron. El negro, esto cuesta un poco más verlo, pero lo negro es la energía sísmica ingresada a la estructura. El rojo es la energía disipada por los dispositivos, por el pandeo de los dispositivos. Y en azul es la energía disipada por amortiguamiento inherente de la estructura, por ser de acero. Igual disipa por
temperatura, resistencia con el aire, 1000 cosas que se asume que se disipan, por eso se le asigna un amortiguamiento de un 3%. Entonces ahí se ve que prácticamente el negro era todo lo que ingresó, el rojo es lo que disiparon los dispositivos, y el azul lo que disipa porque sí. Si se fijan para el sismo chico, o sea, para el operating level, es súper parecido, tampoco es tanta la diferencia entre el amortiguamiento inherente y el amortiguamiento, la energía disipada, digo, por los dispositivos BRB. Pero cuando empezamos a aumentar la demanda sísmica, sí, ahí se ve una diferencia mucho, mucho más grande. Vemos que prácticamente toda la reducción se da por los dispositivos BRB, igual que acá. O sea, podemos ver para el máximo considerado. Porque energía que entra tiene que ser lo mismo que energía que sale, entre comillas. Esa energía que sale está en los dispositivos BRB o el amortiguamiento inherente. Eso. Entonces, como conclusiones de esto permitió garantizar un comportamiento sísmico adecuado. Entonces, que la idea es que solo estas cosas pandieran, porque todo el resto de las cosas se mueven elástico. La idea es que solo los dispositivos BRB pandieran, se metieran a los rangos inelásticos, mientras todo el resto se comportaba elástico, o sea, sin daño. El sistema, eso sí, incursiona en el rango inelástico para niveles de demanda bajos, y eso no es lo ideal, pero durante eventos sísmicos un poquito más grandes podría presentar deformación lateral, porque ya como si se metió para el rango inelástico, puede quedar algo de deformación remanente. Entonces eso lo tienen que tener en consideración para cuando se diseñe el edificio. ¿Qué supuestos realizados son muy importantes? Lo más sensible para esto fue las bases de las columnas que se consideran con rigidez al giro nula. O sea, cuando armaron el modelo, las bases de las columnas tienen que considerarse rotuladas, entonces cuando en terreno, o sea, hagan el diseño final del edificio, que se consideren rotuladas estas cosas, porque si no, cambia notablemente la idea de la respuesta lateral de estas cosas. Al estar este rotulado, se concentra en las riostras, en los dispositivos BRB. Si estuviesen empotrados sería distinto. Se transmite como momento al suelo, o a las columnas, todo, y eso no es lo que se busca. En este caso, digo. Eso. Y lo último, en las normas existen disposiciones para el control de deformaciones, y en principio suponen que bajo análisis elásticos, la deformación de entrepiso se obtenga por medio de análisis tiempo-historia no lineales, como lo que hicieron acá, para una demanda sísmica a nivel de diseño, y tiene que mantenerse por debajo del 1.5% tradicional. Entonces, si nosotros vemos acá, el desplazamiento de techo para el diseño nos dio de 1%, o sea, 0.97% y 0.97% y 1.01%. Y eso es menor a un 1.5%, así que se acepta en esa parte. Eso, y eso para evitar o minimizar el daño con componentes no estructurales. Así que eso es todo por hoy. Cualquier duda que tengan, pregúntenme nomás, pregunten al mail. Lo importante que lean bien la parte, o sea, las curvas de momento, curvatura, vean la diferencia. No es necesario que puedan reproducirlo, pero, o sea, corran el código, no se queden con eso, les puede servir para algo. Y eso, cualquier duda que tengan para la tarea o lo que sea, díganme nomás. Dale, hasta luego. Ya pues, gracias Carlos, que estés bien.